Bueno, pues el día de hoy tengo el gusto de darle la bienvenida a el abogado Diego Gatica, quien pues pretende ser magistrado de circuito en materia laboral. Es correcto. Muchísimas Bienvenido. Gracias. Muchas gracias. Oye, pues para mí es un placer y agradezco a la audiencia, te agradezco el espacio y desde luego creo que esta parte de la reforma judicial para nosotros, sobre todo en la parte que estamos haciendo el carácter de candidatos y candidatas, para nosotros es importante comunicar a la ciudadanía porque justo los criterios que acaba de establecer el INE con esto que acaba de resolver, esta parte de la comunicación, sobre todo para que la gente conozca a sus candidatas y candidatos, pero que tengamos un voto informado, que la gente conozca cuáles son las capacidades que tenemos, sobre todo para ver esta nueva era del Poder Judicial de la Federación. Y te lo digo así resumido, en realidad yo me aventé 12 años en el Poder Judicial de la Federación, tuve la oportunidad de salirme, estar en un proyecto de trabajo, en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, soy fundador también del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, es decir, he estado cercano con la gente, con la parte del sindicalismo y la negociación colectiva y la libertad sindical. Entonces, creo que tenemos una gran oportunidad para la ciudadanía y el pueblo de México, sobre todo, para que tengamos un cambio real. Y lo conozco desde digamos, del interior que ha tenido el Poder Judicial de la Federación, la parte que debemos de modificar. El Poder Judicial ha sido el poder más alejado de la ciudadanía y la gente no tiene un acceso directo con la justicia. La justicia nada más es para algunos que les alcanza para poder pagar abogados y tener una justicia abierta, si es que algunos magistradas y magistrados pueden tener digamos, este don de gente. Conozco varios, pero hoy estamos en la oportunidad de hacer este gran cambio. Sí, bueno, llegaremos a ese punto, mi querido Diego. Preguntarte, magistrado de circuito en materia laboral. Es correcto. ¿Qué es eso? Un magistrado de trabajo en materia justo federal, sabemos que estas elecciones van a ser tanto locales como federales, pero te voy a platicar en mi caso, en la parte que tiene que ver con los magistrados de circuito, que así es el nombre que tiene el Poder Judicial de la Federación. Un magistrado de trabajo son aquellos que llevan toda la materia de amparo, que tiene que ver justo con todo lo que tiene que ver con empleo. Entre otras cosas, seguridad social, lo que son las pensiones, los despidos injustificados, todas estas cuestiones de cuantificación de los sueldos cuando la gente va a ser indemnizada, todo lo que tenemos que revisar de las autoridades, pero no solamente de las autoridades en los amparos directos, también lo que tiene que ver con la revisión de los amparos en materia de trabajo cuando revisamos a los jueces de distrito, que son las primeras instancias ya cuando van al juicio de amparo. Entonces, es una gran responsabilidad porque justo se integra por 3 personas que vamos a resolver en sesiones, si es que tengo el apoyo de la gente y la confianza, desde luego, para poder estar con una conciencia, no solamente, y lo he dicho varias veces, la justicia no se trata de los expedientes, se trata de la gente. Sí. Entonces, ahí vamos. A ver, me decías, es un asunto de amparos, en materia laboral, liquidaciones, despidos injustificados. Un caso práctico de cómo es que el pueblo tiene que ir a tocar la puerta de los magistrados de circuito en materia laboral. ¿Nos podrías compartir un caso práctico? ¿Cómo es que eso impacta en la vida diaria de la gente común? Claro, por ejemplo, ustedes recordarán cuando fue en su momento la terminación del ESME, la parte del sindicato de electricistas, y toda esta parte de separación cuando se fue a actividad con CFE. Bueno, esa parte tuvo que ver con muchas liquidaciones de muchos trabajadores de México. Y además también en su caso cuando fue Mexicana, recuerdan, que la parte laboral que se tenía que restituir a los trabajadores en toda esta quiebra de la empresa, que bueno, afortunadamente fue rescatada por la administración del presidente en su momento, Andrés Manuel, y yo creo que contribuye nuestra querida presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, pues esta parte fue analizada desde la materia laboral, sobre todo por lo que tenía que ver con todas las prestaciones que estaban pendientes para aquellos trabajadores que quedaron digamos, indefensos y que muchas veces no se resolvió. Esa es la parte de la gran responsabilidad que tenemos y no solo con ello. Hablaba de la parte, o la expertise que tengo en la parte de libertad sindical y negociación colectiva. Los trabajadores que están agremiados, que tienen una fuerza sindical. Eso también se tiene que revisar, porque también los sindicatos que hoy tenemos en una nueva era de todo lo que ha surgido de la primavera laboral, pues tiene que ver con este gran cambio de la reforma que hemos construido del 2018 para acá. Entonces, eso también lo vamos a revisar. Entonces, tú eres el que revisaría en segunda instancia que no se hayan cometido agravios, perjuicios, que el proceso se haya dado conforme a derecho, cuando un empleado, un trabajador, reclama, digamos, un despido injustificado. Así es. En primera instancia, violan sus derechos y eres tú el responsable de restaurar
Claro, hay que restaurar la parte de estos derechos humanos, derechos fundamentales llamados, como el que hoy tenemos en nuestra Constitución, que es el derecho de la que tienen los trabajadores y los sindicatos hoy de consolidarse en este principio de autonomía sindical, que tiene que ver específicamente con el principio de representatividad. Y por el otro lado, el que tenemos el derecho de la firma, la certeza en la firma y el depósito de los contratos colectivos, que es una gran responsabilidad que tienen las autoridades registrales laborales hoy en día y que además que tienen que ver también con este derecho fundamental que tenemos, que es el derecho de huelga. Entonces, estas cuestiones también las vamos a revisar como se dice, en segunda instancia para aquellos jueces colectivos, para que actúen conforme a derechos, en lo que dice la Constitución, los tratados internacionales, los convenios internacionales de los principios de sindicación, la negociación colectiva. Todo eso tenemos que advertirlo y eso está en nuestras manos poderlo resolver para restaurar los derechos fundamentales de a que quien así vengan a exigir justicia en los tribunales. ¿Cuáles dirías que son, digamos, actualmente la principal o los principales, no sé, 2 o 3 casos, retos en materia de justicia laboral? Porque en el pasado había, por supuesto, un sistema de charros al interior de los sindicatos. No había una elección imparcial, no había una elección democrática para elegir a los diferentes dirigentes. Recordamos, nosotros le preguntamos a la presidenta Sheinbaum, de hecho, cómo es que cuando se dio la renovación de la dirigencia del sindicato petrolero, pues el presidente López Obrador puso la mañanera para que se pudieran presentar y eso fue un hito, algo inédito en la vida pública. Ese era un gran reto, pero ahora, ¿qué retos en materia de justicia laboral persisten? Creo que hay mucho que hacer todavía. Se ha hecho un gran cambio y la transformación del mundo sindical desde la reforma que tuvimos del 1 de mayo de 2019 fue una reforma de gran calado. Y esto tiene que ver, desde luego, con lo que está sucediendo hoy con el tema de aranceles, porque estamos también relacionados con lo que tiene que ver con el Tratado Comercial México, Estados Unidos y Canadá. Desde luego, esto es de suma importancia porque es la primera vez que existe un tratado comercial internacional donde tenemos un apartado laboral. Y ahí están vinculados los derechos fundamentales de los trabajadores de México, que quiere decir la libertad sindical y la negociación colectiva. Y como retos tenemos mucho por construir, sobre todo juristas y especialistas que conozcan la materia, no solamente en lo técnico, sino que conozcan la parte real, de causa, de conciencia social, porque esto no se puede ver nada más con lo que te llegan los expedientes y lo que te puede informar el secretario que te pueda asistir para hacer una elaboración de una sentencia de amparo. Esto es bien importante, que existan jueces y magistrados con conciencia social. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que tener un principio de realidad. Sí. Hoy la reforma laboral ha cambiado ese panorama y está instaurado como un principio constitucional, además, como lo decía, la representatividad, pero sobre todo en la Ley Federal del Trabajo. Un principio de realidad. ¿Y qué quiere decir? Que tengamos juzgadores con una perspectiva de género, de inclusión y sobre todo para proteger a los más necesitados. Si bien existe en la materia de amparo esta figura llamada suplencia de la queja, lo cierto es que hay mucho por hacer. Sí. Y uno de los retos que tenemos más adelante es construir criterios que integren a nuestra sociedad para generar una estabilidad en el principio, de estabilidad en el empleo, que eso es fundamental, y generar un equilibrio de poderes entre la parte de trabajo, que es la parte empleadora, pero sobre todo con los trabajadores de México. Sí. Recordemos que esta reforma es una de las deudas sociales que se tenían y que no se había movido esta reforma laboral en 100 años. En 2019, dices, la reforma también terminó con el outsourcing, esta subcontratación. Así es. Pero sin embargo, todavía hay gente que, por ejemplo, pues les pagan en efectivo. Ayer conocíamos un caso en las noticias de los agricultores de San Quintín que pues, les daban una especie de recibo, pero que no tenían contrato, que violaron sus derechos, aunque en la nota aparecían el número de recibos que tenía, de que le habían pagado a ese agricultor. No logró acreditar que tenía una relación laboral con el empleador. ¿Esto de la subcontratación realmente se acabó o solo fue algo que nos vendieron en esta cuarta transformación? No, yo creo que es algo que fue un cambio radical, sí, que viene con esta primavera de derechos laborales. Lo ha dicho en su momento el secretario Bolaños, también se construyó desde la parte en su momento la secretaria Luisa María Alcalde. Tuvimos la oportunidad de finalmente estar en ese trecho de construcción. Sí. Tiene que ver con devolverle los derechos legales, laborales, porque el derecho laboral no se puede ver como un derecho más, como me clausuraron y me voy al amparo y me quitan los sellos. No, el derecho laboral, el derecho del trabajo es un arte, y es un arte que tiene que analizarse con una perspectiva social. Si esto no se ve
desde un deber social, porque así lo dice la doctrina y porque así es como nuestra responsabilidad como juristas, defenderlos. Esto tiene que ver con el cambio que se hizo justo en el tema de subcontratación, con nuevas aplicaciones, con nuevas reglas. Ahí funcionó mucho el tema de Inspección Federal del Trabajo, que estuvo día a día viendo los operativos de todas aquellas empresas que lo que hacían era simular la contratación de ciertas personas trabajadoras para no pagarles lo que en derecho correspondía. Y ya ni siquiera hablemos de la parte que constituyó lo que era el salario mínimo. Sí. Hoy lo vemos reflejado con los cambios que hemos tenido y todo esto, se cansaron en decirnos en el corporativismo sindical y en la parte de los contratos de protección que era imposible tener Sí. un aumento real o en términos reales del salario mínimo. En el chat te preguntan, ya íbamos a llegar allá, Guadalupe Huerta, te íbamos a preguntar tu número en la boleta, qué boleta, pero si me permites antes de llegar ahí. Claro que sí. Porque estamos hablando con el abogado Diego Gatica, experto en materia laboral, hoy candidato a magistrado de circuito en la materia. Y bueno, ya estando por acá, mi querido Diego, aprovecho. ¿Qué debería de hacer una persona, un mexicano, que en su trabajo le paguen menos del salario mínimo? Bueno, aquí afortunadamente tenemos instituciones gratuitas, no solamente la Defensoría Judicial, que es pública y que es gratuita, acercarse a la Defensoría, pero también tenemos la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo. Ahí tenemos procuradores donde nosotros podemos acudir de manera gratuita para poder hacer llegar esa voz de las necesidades que tenemos. Pero ha de ser bien complejo, ¿no? Pues no es complejo. Justo la reforma laboral trajo como para ello estas cuestiones de conciliación individual, que lo que exige hoy en día la Ley Federal del Trabajo es, primero debes de acudir a la audiencia de conciliación en el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, así como en el nivel nacional los centros de conciliación locales o estatales. Entonces, ahí tenemos a personal calificado, que son estos conciliadores que están certificados, que ellos son los primeros respondientes en revisar que el convenio, lo que se va a pactar con la patronal, no haya una renuncia de derechos. Esto en español significa que no violenten lo que te corresponde por ley. Oye, ¿qué pasa entonces? Tratando de sacar todos mis traumas de atropellos laborales del pasado, ¿qué pasa si te despiden injustificadamente? ¿Qué pasa? Pues debes de acudir inmediatamente a solicitar una audiencia de conciliación ante el Centro Federal o en el Centro Local. ¿Por qué? Porque el Centro Federal lo que va a hacer es que va a citar a la patronal, va a notificar a la empresa y en el caso de que no se presente va a ser multada. Porque la obligación que se dice es, tienes que acudir a la audiencia de conciliación. ¿Para qué? Para que no lleguemos a juicios tortuosos, para que lo que se pueda resolver atendiendo a los principios y a los mecanismos de medios alternativos de solución de conflictos, que es porque dicen, es una negociación, no es una negociación. Por eso tenemos conciliadores. Un conciliador es un tercero facilitador que va a ayudarnos en una mesa redonda, que puedan atender las realidades de qué fue lo que ocurrió, pues para saber qué fue la causa, ya sea legal o ilegal, porque existen despidos que son justificados con el aviso de rescisión y los que son de manera ilegal cuando llegas y ya ni siquiera te reciben en la puerta. Estamos hablando con el abogado Diego Gatica, quien es experto en materia laboral y hoy es candidato a magistrado de circuito en la materia. Les pido, por favor, a las personas que nos están viendo totalmente en vivo, que si tienen alguna duda en materia laboral, este es el momento, porque nos está dando una gran asesoría el candidato con todo el gusto. Diego Gatica. ¿Cuáles son las causales de despido justificado? Mira, muchas veces en las causales de despido justificado es, ejemplo, que te ausentes por más de 3 días. Que quizá no pierdas, si eres un trabajador de confianza, el hecho de que no cumplan con los reglamentos internos que se tienen, ejemplo, los horarios, que no te conduzcas con respeto, que inclusive hay una sustracción o un robo de la materia prima de la empresa o digamos del centro de trabajo para el cual estás trabajando. Este tipo de situaciones, inclusive mucha gente que también hemos tenido la desfortuna pues, de asesorarla de alguna forma en casos complicados como pues inasistencias o que llegan en estado etílico, digamos que no vienen al 100%. Es por eso que muchas empresas tienen estas pruebas de alcoholemia para ingresar a las plantas. ¿Son legales? Claro que son legales, sobre todo porque es una responsabilidad en cuestiones de capacidad, adiestramiento e higiene que son supervisadas por la Secretaría del Trabajo. Y es súper importante que él como empleador tenga la regla para que las personas como sus trabajadores lleguen en las condiciones óptimas, porque sería una negligencia y una responsabilidad para la empresa
permitir el acceso a este tipo de pruebas. Te comento, yo tuve la oportunidad de estar en la legitimación del contrato colectivo de una empresa cervecera, en la que pues obviamente cuando ingresas pues digamos al centro de trabajo, te hacen una prueba de alcoholemia. Y además, pues también por cuestiones, estábamos viendo la pandemia, pues esto también es un riesgo fitosanitario que se tiene que atender. Desde luego no pueden atender los operadores, digamos, no estar en sus 5 sentidos para hacer todas las labores que van a desempeñar. Y en ese momento, pues estábamos viendo el tema de la pandemia que hoy olvidamos, pero que fue un gran reto para el país poder sacar adelante. Si mi empleador no me quiere dar mis 12 días de vacaciones, ¿qué hago? Igualmente, puede acudir a la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo. También existe la Defensoría para exigir esos derechos que fueron violentados. Porque eso es un derecho que se tiene, un derecho constitucional. Sí. Y lo más importante es que dicen, bueno, es que a mí no me alcanza para pagar un abogado. Claro, hay muchísimos despachos que se dedican a esa materia. Pero ¿qué va con el ciudadano de calle? Las personas que están desprotegidas, quienes más necesitan esto. Esa es la importancia de que, por ejemplo, tengamos juzgadores en esta materia que conozcan la realidad del país. Porque no todos vamos a tener el acceso o siquiera para acudir a un abogado para que nos cobre cuánto tiempo la hora. No. Por eso están las instituciones que deben de asistir a la ciudadanía, porque ese es el derecho que tiene para defendernos. Y eso no lo digo yo, lo dice la Constitución, ¿no? Sí. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Acercarnos a la Procuraduría y también podemos acercarnos con nuestros conciliadores a las oficinas del Centro Federal para tener los caminos legales correspondientes y que sean gratuitos. 2 preguntas más sobre derechos. Y ya luego, si quieres, pasamos a hablar de tus propuestas. Claro que sí, Max. Como ciudadano, me dices que has tenido varios empleos, varios encargos. ¿Qué opinas de las 40 horas? La semana de 40 horas. Fíjate que tuvimos un caso en la parte sindical en la existencia de un contrato ley en la industria hulera. Eso es un contrato ley, no es otra cosa que son contratos que están aparejados con las distintas explotaciones, en este caso en la industria del hule, donde pues nacieron en esta parte y en esta época del corporativismo, nacieron estos contratos colectivos de trabajo que en su momento dieron las juntas y que los validaron y que, por ejemplo, el contrato ley decía su semana de 40 horas. Hoy que está en boga este tema que viene para esta reforma tan importante para el pueblo de México. Sí, pero si tu contrato dice 40 horas, pues son 40 horas, ¿no? No, porque justamente eso tiene que ver con la eficiencia de que no tengas personas trabajando de más y sobre todo explotándolos. Porque eso se puede disfrazar muy fácil. Es que yo tengo 40, 45 horas. Oye, pero ¿cuántas horas en realidad pagaste en tiempo extra? A ver, quiero que me expliques, a ver, tú empleador, ¿cuántas horas trabajaste? Porque entonces no me lo disfraces con un bono de productividad. Porque, o sea, yo entiendo que tú tienes que, digamos, toda esta transformación del hule que tienes que hacer. Ejemplo, ¿no? Tienes que sacar esta producción. Pero en mi contrato dice que son 40 horas. ¿Y qué crees? Yo tengo un contrato colectivo que debiste de haber aplicado en una semana de 40 horas. Y a mí me estabas dando una semana de 40 o 46 horas. Y no me las estás pagando como un tiempo extra. ¿Qué ocurrió? La reforma laboral justo terminó con eso. Para que las personas trabajadoras, en ese caso, en lo que se trata de las horas laborales, pues se les restituyera y se les pagara. Y que se les aplicara ese contrato ley, que no lo dice la ley del trabajo y que no tuvo por qué haber existido el otro. Pero a ver, perdón, no entendí. Entonces, ¿tú sí estás a favor de que se reforme la ley para que se implemente una jornada de 40 horas en todos los empleos, en todos los encargos? Hay mucho estudio y por eso yo creo que también las cámaras han hecho muchas evaluaciones respecto. Yo creo que hay trabajos especiales que me ha tocado revisar que quizá no necesariamente tienen que caer en las 40 horas. Yo creo que eso es una cuestión muy complicada de analizar y por eso nuestros legisladores y sobre todo las cámaras altas tienen que ser muy puntuales en esto. Es por ello que esta revisión ha sido tan criticada, tan forzada. Es que el sector empleador pues dice, desde luego que a mí, si yo me pones una semana de 40 horas, no voy a poder cumplir con estas prestaciones y con mis contratos. Entonces me vas a mandar a la quiebra. Entonces hay que encontrar un punto de equilibrio. Justamente es la parte del principio de realidad, justamente el que yo te hablaba, para que podamos llegar en una cuestión de estabilidad en la que tanto el factor de producción, la mano de obra y lo que tiene que ver reflejada con las semanas para cumplir su objetivo estén en una convivencia sana legalmente hablando. Porque no se trata tampoco de que acabemos con las fuentes de empleo, sí, ni tampoco se trata de explotar a las personas que están apoyando para este trabajo. Es ganar, ganar. Es desde luego, eso se trata. Sí, que es lo importante. Al final del día, es no quedarse sin chamba, pero tampoco sin quedarse sin fuentes de empleo. Claro. Estamos hablando con el experto en derecho laboral, quien hoy es candidato a magistrado de circuito
en materia laboral, ahora sí, preguntarte. Te preguntan en el chat. Número en el que vas en la boleta, ¿de qué color? ¿Cómo se vota por ti? Eso está dificilísimo. ¿En dónde podemos votar por ti? Porque hay una demarcación. Es correcto. Cuéntanos sí. tú. Mira, te platico brevemente. Los candidatos que vamos a magistrados de circuito, yo, por ejemplo, voy a la Ciudad de México. En temas judiciales, o como están suscritos los circuitos, es el primer circuito. La Ciudad de México es el primer circuito. Yo soy candidato para ser magistrado en materia de trabajo en la Ciudad de México. Eso es traducido. ¿Qué número de boleta soy? El número 22 en el color rosa. Bien importante conocer porque van a tener una boleta en el caso de los magistradas y magistrados que estamos contendiendo a esta elección. Tenemos por un lado a las mujeres del lado izquierdo y del lado derecho un número para los varones que van a integrar las distintas especialidades. Que ahí viene una de las complejidades que se deben de atender y que conocer. Está muy sencillo en el caso de trabajo. Porque el trabajo es el extremo derecho. Por ahí les vamos a pasar un ejemplo de cómo es la parte del distrito, del número de boleta, en dónde tiene que ser ubicado. En mi caso es del lado derecho el número 22. Y están las otras materias que está civil, administrativo, mixto y laboral. Entonces, eso es bien importante que la gente conozca cómo se debe de votar. Porque además que la ciudadanía conozca a sus candidatos en la plataforma que tiene el INE para esto de conocer a los candidatos y candidatas, pues desde luego debe de saber cómo votar. Entonces estamos frente a un reto muy importante y gracias a estos espacios pues también podemos conocer a todos tus radioescuchas todo lo que está pasando y sobre todo que exista esta capacitación y qué bueno y qué atinado también la Sala Superior al resolver este asunto que ya se pueda dar un voto informado sobre todo el tema de la elección judicial. Mira, ahí va a aparecer en la pantalla de las personas que nos ven y nos escuchan. Si nos puedes explicar qué es lo que estamos viendo. Claro, mira, estamos viendo la boleta rosa. Si se fijan, viene un recuadro en el extremo derecho donde está justo la parte de la especialidad, que es un tipo amarillo como color huevo, más o menos, no sé si lo alcanzan a ver, hasta el extremo derecho. Esa tiene que ver con la especialidad en materia de trabajo, es decir, laboral. Entonces, yo soy el número 22 y somos el ejemplo muestra que tiene la boleta rosa del INE, sobre todo para que en la parte que estamos nosotros haciendo campaña, explicarle a la ciudadanía cómo tiene que votar. A ver si, ahí déjalo, Tomás. Entonces, así como aparece en la pantalla, así es. Si quienes nos ven y nos escuchan quisieran apoyar, quisieran votar por Diego Gatica, ¿en qué demarcación? A mí me tocó la alcaldía Tláhuac y una parte, 170 colonias aproximadamente de Iztapalapa, las que son colindantes específicamente con Tláhuac. Ok, entonces, va de nuevo. Si me vuelves a poner la imagen, mi querido Diego, es para los vecinos de Tláhuac e Iztapalapa. Y de Iztapalapa. Así es. Quien quiera votar por el abogado Diego Gatica, experto en materia laboral, y bueno, pues ya vemos, bueno, lo dicen ustedes, comprometidos con la transformación, pues es el número 22 en la boleta rosa, y ahí le aparece el cuadrito donde tiene usted que votar si es de Tláhuac o si es de Iztapalapa. Así es. Pues ahí le aparece en pantalla, tómele un screenshot, tome una captura de pantalla para que vaya usted haciendo su quiniela de las personas por las que hay que votar. Preguntan en el chat, perdóname que volvamos a este tema, ¿cómo se paga una hora extra? ¿Cómo se paga una hora extra? Primero, teniendo una definición de cuál es el horario de trabajo. Hay horarios diurnos, mixtos y nocturnos. Usualmente, no usualmente, la jornada es de 8 horas, eso está estipulado y desde luego que una vez que se cumplan esa jornada de 8 horas, dependiendo los horarios o los turnos muchas veces en algunas ramas de industria, pues esa hora extra debe de hacerse y debe de estar justificada. No necesariamente en algunos centros de trabajo se permiten estas horas extras. Esto tiene que ver también con la fuerza que se necesita. Ejemplo, las maquiladoras. Sí. ¿Cuánto tiempo tiene que sacar, digamos, la empresa, este centro de trabajo, esta maquila de tantas unidades? Bueno, hay muchas veces las líneas de producción sí se dan estas jornadas de horas extras y son pagadas al doble. Entonces, son pagadas al doble. Así es. O sea, si ganas 80 pesos la hora, bueno, que creo que ya el mínimo está en... sí. ¿Está en cuánto? Está en 100... A ver. 200 y tal. 200... Digamos que ganas 200 pesos la hora. Si te quedas a trabajar una hora extra,
Esa hora te la pagan en 400 pesos. Y obviamente también en la parte de los reglamentos interiores de trabajo también se estipulan muchas veces cómo deben de pagarse esas horas extra. Ejemplo, no puedes exceder más de ciertas horas a la semana porque obviamente tienen que darle una igualdad a los trabajadores que así lo deciden, porque desde luego no puede ser obligatorio esa hora extra. Claro, pues tú, como dicen en el chat, pues es si tú quieres, cambias más y si no. Así es. Y eso es bien importante porque todo este tipo de circunstancias tienen que ser analizadas de fondo. En los casos que nos lleguen, en el momento que nos toque resolver esas cuantificaciones y si esos derechos, que es esta prestación de servicio que da el trabajador, sobre todo avalado por un contrato que esté debidamente registrado en el Seguro Social. Hoy estamos viviendo estándares históricos sobre el trabajo formal que hemos estado revisando a la luz de la reforma del 19 y la construcción de toda esta generación de nuevos derechos colectivos, sobre todo en los reconocimientos de la libertad y la negociación colectiva. Estamos hablando con el abogado Diego Gatica, quien es candidato a magistrado de circuito en materia laboral en la boleta de Tláhuac y de Iztapalapa, número 22. Así es. Diego, has referido, y ya solo, si me permites, 3 preguntas más para no robarte más tiempo del que nos has... Agradezco a la audiencia y a ti también, Max. Has referido en varias ocasiones la reforma de 2019, la reforma del presidente López Obrador. Así es. ¿Tú crees que genuinamente el mundo laboral se transformó de manera positiva? Porque también puede transformarse de manera negativa. ¿Se transformó de manera positiva en la gestión del licenciado López Obrador? Totalmente. Yo creo que al principio siempre hubo un descontento por algunos sectores, sobre todo por aquellos contratos de protección, porque en algún momento ese corporativismo existió durante muchísimos años. Vivimos, no voy a decir casos en concreto, pero contratos colectivos que tienen una vida sindical o una pseudo vida sindical, este charrismo que acabas de decir, con 40 años. 40 años que fueron negociadas esas prestaciones a espaldas de los trabajadores. Y hoy estamos viendo un cambio de los 140,000 contratos que quedaron, digamos, ya una vez que fueron supervisados y revisados en su momento con toda esta hoja de la reforma, cuando la desaparición de las juntas y todos estos contratos colectivos, hoy tenemos un resultado de 40,000 contratos que fueron legitimados. ¿Esto qué significa? Que los trabajadores, a través del voto personal libre, secreto y directo, votaron a favor o en contra de esos contratos. Como ves, se hizo un trabajo de más de una consulta de más de 5 millones de trabajadores a nivel nacional. Y además todo lo que se ha construido con el repositorio que se tiene, que hoy es algo que puedes revisar cualquier persona que pueda entrar al portal del repositorio del Centro Federal. Entonces, eso es un sistema que no existe en otro lado. Entonces, claro que hubo resultados positivos porque hoy, en su momento, para ir a una junta y preguntar sobre un contrato colectivo, era imposible acercarte. Entonces, hoy hay una rendición de cuentas institucional. Como responsables, el Estado de estas cuestiones registrales que se tienen que hablar. Hoy, con el nacimiento del Centro Federal, pues desde luego que hubo un cambio. Porque hoy esta parte de esta reforma tiene que ver también con un cambio de cultura. Y un cambio de cultura porque decían, ¿cómo? ¿Yo cómo me voy a quejar y por qué voy a votar? A mí me dijo mi patrón que no votara a favor o que no votara por cierto sindicato, porque si no me iba a despedir. Y hoy vemos muchos casos que fueron aparejados con el mecanismo de respuesta rápida que tiene que ver con el tratado comercial. Pero hoy tenemos unos resultados en la confiabilidad de muchas y muchos trabajadores de México que van por las instituciones y que se han dado cuenta que su voz y su voto, traducido en una urna que es libre y secreta, pueden tomar las decisiones para decir que van o no por un contrato colectivo, por esas prestaciones pactadas, o para elegir inclusive a sus dirigentes, si están en contra o no. Y esto no debe existir una injerencia patronal. Los patrones no pueden incidir en lo absoluto para que los trabajadores decidan libremente. Entonces, si te fijas, hoy la voz de los trabajadores de México tiene un voto que decide, por más negociaciones que quieran hacer, si los trabajadores no están a favor de sus prestaciones, desde luego, su voz vale y no va a ese contrato. Me acaban de robar una pregunta aquí en el chat del Soberano. Te pregunta la usuaria Isabel Castañeda, abogado, desde 2015 gané un despido injustificado y ya transcurrieron casi 10 años y nunca pude cobrar mi indemnización. La persona se ha escondido
y puso sus bienes a nombre de otra persona. ¿Qué puedo hacer? Justo, esta parte de tercerías que se han vivido en muchísimos casos, seguramente familiares, yo lo he vivido también en lo personal, con mi familia, esta parte de los despidos injustificados y que en su momento uno acudía a las juntas para pues, que asistiera a la justicia, porque muchas veces, deja tú que no fueran, además del despido, ni siquiera estaban inscritos en el Seguro Social. Entonces, cuando quedaban, pues digamos, despedidos sin dinero y sin seguridad social, si se enfermaban, pues no tenían cómo tener un acercamiento al sector salud, y mucho menos pagarlo. Entonces, todo esto tiene que ver con el cambio y la desaparición de las juntas, que hoy se vive, que pasaron a manos del Poder Judicial. Es por ello que esta reforma va intrínsecamente relacionada a que nuestros juzgadores deben de tener una conciencia. Esto debe haberse resuelto en la Junta. ¿Qué pasó? Esto también debe haberse resuelto en un juicio de amparo laboral para ver los análisis de la Junta. ¿Cómo fue que el laudo, que así se le llama a esta resolución de este despido de esta compañera que nos hace el favor de realizar esta pregunta? Sí. Desde luego es importantísimo porque esto no debe haber ocurrido. Esto debe haber sido analizado en la Junta y sobre todo analizado por un juez de amparo que conociera de causa qué era lo que estaba pasando, porque esto es algo que se conocía y eran una de las grandes estrategias que muchos despachos patronales tenían para no pagar y poderse zafarse de esas responsabilidades. ¿Ahora qué puede hacer? Hoy, por ejemplo, habría que revisar el caso, ahí vamos a dejar los datos, desde luego lo contestaría con muchísimo gusto, para revisar el tema, pero en términos reales debe haberse acercado para acudir a la instancia de amparo para ver qué fue lo que pasó con ese laudo. Porque justo cuando fincaron la responsabilidad de lo que tenía que pagar, pues sabían cuántas empresas, a quienes demandaron. Usualmente no demandaban a la persona física, demandaban a las asociaciones o a los nombres de empresa o a estas personas morales. Sí, sí. Entonces desaparecían una con otra o estaban conectadas. Entonces esto se hacía una cuestión súper complicada. Y ahí voy justo a lo que tú platicabas hace un momento, el tema de la subcontratación. Esto tiene que ver, porque esto fue lo que dejó la subcontratación en años pasados. Porque no había una supervisión de quién era el patrón. O sea, sí para trabajar, pero no para responder. Entonces, cuando viene un problema, ¿quién va a la bolita? A ver, ¿quién paga? Pues quién sabe, pues es que nunca existimos. Y eso tiene que ver con este gran cambio que se hizo desde el 2019. Bueno, esto está pasando. Qué interesante. Me siento desahogado. Tengo que compartírselos, ¿no? Sacando mis traumas de la vida profesional, de la vida laboral. Yo en algún momento fui despedido, allá en 2019, de un empleador de gobierno. Ni siquiera me dejaron firmar mi renuncia. Entonces, como no me dejaron firmar mi renuncia, me dieron de baja por despido justificado, toda vez que ellos dijeron había faltado más de 3 días en mi trabajo. Pero en realidad no me dejaron firmar mi renuncia. Algún día les contaré. Con razón te llegó ahorita que toqué el tema de los 3 días, claro, porque estos avisos de rescisión eran, no, ya despídelo, no lo dejes entrar y ya mañana vemos qué onda, ya cuando vengan a revisar, aquí ya no se le está pagando, aquí nunca trabajó. Es más, tú ni siquiera estabas registrado aquí. Híjole. Una crueldad de verdad, pero bueno. Bueno, pues vamos ya a ese cambio, justo. Saqué mi trauma. Por eso, mi querido Diego, mi última pregunta es, estamos hablando con el abogado experto en derecho laboral, que ahora es candidato a magistrado de circuito en Tláhuac, Iztapalapa, número 22, boleta rosa. Preguntarte por último, ¿cuál dirías que es tu principal propuesta ahora de campaña que de llegar a ser electo implementarías? Primero, la cercanía sobre una justicia abierta. No se trata de generar, a ver si me recibe el secretario del tribunal que tiene mi asunto para explicarle con esos famosos alegatos de oídas. No. Se trata de conocer el antecedente real y que los titulares, los magistrados, conozcamos a la persona quejosa que viene por un derecho fundamental que es el acceso a la justicia. Eso se trata. De eso se trata y te lo cuento porque yo he estado del otro lado. Estuve mucho tiempo del otro lado y esas cosas no suceden. Esas cosas nunca se veían. Era muy raro ver al titular que tenía, este gesto con la ciudadanía para acercarse y tener, sobre todo, este acercamiento, que además es legal. ¿Qué cambio es? Sentencias con conciencia social. No solamente lo que me dice el papelito. Hay que analizar y tener, sobre todo, amplitud sobre un principio de realidad y de cercanía social sobre el caso que te toca resolver, porque lo que resuelve son vidas, Max. Entonces no puedes
tomar a la ligera que únicamente se trata de sacar sentencias porque tu tribunal tenga los números que no tienen rezago. Y quienes conocen la parte del Poder Judicial saben de qué estoy hablando cuando se trata de los informes circunstanciados y estas famosas visitas judiciales, que lo único que se tenía que ver y se galardonaban eran por cuántas sentencias sacamos. Ajá, y cuántas sentencias de fondo, yo diría, se hicieron. Eso es bien importante verlo. Y eso es justo lo que yo quiero traer aparejado con una conciencia social, una justicia abierta, pero sobre todo con conciencia social. Sí, una justicia acercada al pueblo. Y a la realidad, desde luego. Porque si no, nosotros no sabemos dónde estamos parados y quieren pensar que esta oportunidad y esta gran responsabilidad se trata de un cargo como un beneficio. Sí. Desde luego que estamos muy equivocados. Eso no debe de ser. Esto es un cargo público, esto es de vocación, Max. No se trata de llegar a ver cuánto gana el magistrado, que me ha tocado escuchar en distintos posts que he visto en redes que, oye, ¿ya vieron cuánto gana un magistrado? Oye, ¿y ya te preguntaste que si llegas a ser electo, qué te va a tocar resolver? Sí. ¿Y cuántos asuntos tienes que sacar? ¿Cuánto gana un magistrado? Pues entiendo que hoy, con la reforma judicial, creo que gana alrededor de 150,000 pesos mensuales. Y eso con muchas de las cosas desmedidas que se tienen. O sea, privilegios que no deberían de estar instaurados. Creo que con ese sueldo te alcanza perfecto pues, para pagar cuestiones de tu telefonía celular. 150,000 es más que lo que gana la presidenta de la República. Claro. Con la reforma ya no podrás ganar eso. Vas a ganar menos que la presidenta. Justo en las partes que se están debatiendo, que yo esperaría que, así como se hizo en el Ejecutivo, vayamos por una cuestión de austeridad. Porque se ha demostrado que con muchos cambios que se han hecho con mucho enfoque, sobre todo ser atinados en donde tenemos que reducir el gasto de excesivo y que no puede ser... si resultas electo, ¿ganarías más que la presidenta? No, desde luego que no estaremos de acuerdo porque tendremos que hacer con una conciencia social. Pues no podemos... ¿Cómo creen que vamos a ganar más que la presidenta? Si eso fue uno de los cambios que en su momento Andrés Manuel, nuestro expresidente, pues justo fue lo primero que hizo con toda la parte del Ejecutivo Federal. Hoy por hoy puedes revisar y están topados los sueldos. Porque se acabaron esos privilegios de ser el todopoderoso cada vez que ibas a cobrar tu quincena. Pues ¿por qué? ¿En dónde se ve reflejado? Yo entiendo que sí debe tener un salario digno porque tienes una enorme responsabilidad. Pero tampoco puede estar desorbitado a una realidad y una conciencia social del país. Claro, la justa medianía, decía Juárez. Totalmente. Bueno, abogado Diego Gatica, pues agradecerte mucho que nos hayas acompañado en este espacio. Muchas gracias. Vuélvenos a repetir, por favor, tu boleta, número de boleta, cómo podemos votar por ti. A ver, mi querido Tomás, si nos ayudas justo con la imagen. Explícanos ahí, ¿qué estamos viendo? Pues recordarles a todos los que nos escuchan y que nos están viendo en vivo, este 1 de junio tenemos la oportunidad de hacer un cambio sobre un nuevo poder y un nuevo sistema de justicia, sobre todo en la parte judicial. Tenemos la oportunidad histórica de elegir a nuestros jueces y a nuestros magistrados. En mi caso, soy candidato a magistrado en materia de trabajo en la Ciudad de México. Tengo el número 22, ubiquen la boleta rosa del extremo derecho y vayan por el 22. Recordemos que esto se trata de una conciencia y de una justicia abierta, con un principio de realidad y con cercanía a nuestra gente, que tenemos una deuda porque esto no se trata de un privilegio, este cargo no es un privilegio, esto es una vocación. Bueno, pues ahí está. Es la entrevista que hemos preparado para ustedes, público de Subjetivo, público del Soberano, con el abogado Diego Gatica. Pues muchísimo éxito. Muchas gracias. Gente de Tláhuac, de Iztapalapa, si buscan un abogado honesto en materia laboral, pues aquí una gran opción. Bueno, pues le agradezco más a usted que se queda completamente en vivo y en directo. Vamos a un pequeño corte comercial para despedir a nuestro invitado y ya volvemos.